no sigue esta ruta, que era convencional. Cuando llega aquí, este compuesto se convierte en este, y este ahora se convierte en este. Y continúa. Pero resulta que en esta reacción normalmente aquí entra ADP. ¿Estamos? Entonces, al dar esta vuelta, como este compuesto no es macroérgico como esto, este ATP no se va a producir. Solamente se va a producir. ¿Y cuántos son estos? 2. Entonces, normalmente produce ¿cuánto? 4. Entonces, el 15 al 25% de la glucosa que hace glicólisis eritrocitaria no produce ATP lento. Los tienen que pagar porque ya los había invertido acá. Aquí los invirtió 2 ATP. Gracias. Es negativo que los invirtió. Y acá produce 2 positivos. 2 positivos para 2 negativos. ¿Y dónde está el neto? Precisamente. Entonces, la idea es, ¿para qué los eritrocitos hacen esto? Porque resulta que este compuesto es fundamental para el funcionamiento de la hemoglobina, que es la principal proteína de los eritrocitos. Para eso es que lo hacen. ¿Estamos? Una pregunta, si ese es del 15 al 25%, el otro 75%... Sigue la ruta normal. Ya. Sigue la ruta normal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver este compuesto con el funcionamiento de la hemoglobina? La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno. Es una proteína intraeritrocitaria, está dentro de los eritrocitos y su función central es transportar oxígeno desde el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso, que es en el alveolo pulmonar, hacia los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la cinética de saturación de la hemoglobina plantea una curva hiperbólica rectangular. Yo tengo aquí porcentaje de saturación de la hemoglobina y aquí presión parcial de oxígeno en milímetros. Entonces resulta que yo comienzo a aumentar la presión parcial de oxígeno y la curva de saturación de la hemoglobina me hace, es una S itálica, dicen a ese grado. No es hiperbólica rectangular como la cinética mecaniana. Comienzo a aumentar la presión parcial de oxígeno y el porcentaje no se modifica. Llega un punto en que alcanza un punto en que se dispara casi que verticalmente hasta conseguir el 100% de saturación a una alta presión parcial de oxígeno allá en el alveolo pulmonar. ¿Estamos? 100% de saturación. El 50% de la saturación está por aquí. Yo lo consigo con esta presión parcial de oxígeno, que se llama el P50. ¿Qué es el P50? El P50 es la presión parcial de oxígeno que permite saturar a esa molécula de hemoglobina por un 50% por oxígeno. ¿Estamos? Eso es el P50. ¿Qué hace entonces este señor? El 2,3 dpg. Cuando los niveles de 2,3 dpg incrementan en los eritrocitos, la curva se desplaza a la derecha. Quiere eso decir entonces que para conseguir el mismo 50% de saturación requiere una mayor presión parcial de ¿qué? ¿Eso fisiológicamente qué significa? Que la hemoglobina ha perdido afinidad por el oxígeno para entregárselo a quién. ¿Estamos? Entonces, si los niveles de 2,3 dpg son bajos dentro del eritrocito, la curva se desplazaría ¿hacia dónde? Hacia la izquierda.
Y eso querría decir entonces que ahora requiero una menor presión parcial de oxígeno para conseguir un... O sea que la hemoglobina no va a entregar con facilidad el oxígeno. ¿A quién? Al tejido que es el que lo necesita. Estamos. Entonces ve lo importante que es este señor y por qué el eritrocito sacrifica su producción de ATP en aras de producir a este señor para que su hemoglobina sea ¿qué? Funcional. Estamos. Y eso tiene aplicaciones. Mira, nosotros estamos aquí a nivel del mar con una cantidad de oxígeno impresionante. Pero si a nosotros nos montan en un avión y nos llevan al altiplano fundido y así, ciudad de Bogotá, 2.600 metros, Quito, Ecuador, 2.800 metros, El Paso, Bolivia, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ya no hay tanto oxígeno. Cuando uno llega allá, comienza el problema. Dolor de cabeza, ganas de vomitar, aire. Claro. ¿Por qué? Yo tengo un nivel de hemoglobina muy por debajo de los de ellos. ¿Entienden? Eso es lo que se llama el soroche o mal de montaña. ¿Qué hace mi organismo inmediatamente para contrarrestar esa situación? Incrementar la producción de 2,3 de peso. Para que los eritrocitos, la hemoglobina, los eritrocitos traten de eso genera un estado de hipoxia tisular. Aprende. La hipoxia tisular es el principal estímulo para que a nivel renal se produzca una hormona que se llama eritropoyetina. El principal estímulo para producir eritropoyetina se llama hipoxia tisular. La eritropoyetina viaja a la médula ósea y estimula la eritropoyesis. Es un proceso de adaptación natural. Con el pasar de los días, ¿por qué? Porque aumenté la producción de glóbulos rojos, aumenté la concentración de hemoglobina y estoy ahora sí en condiciones de vivir a esa longitud. Está. Entonces ellos mezclan los 2.3 DPG para momentáneamente ayudarse a que... Claro, para proteger el organismo. El mecanismo inmediato es ese, para tratar el organismo no sufra tanto. Estamos. Entonces, esto es importante también en los bancos de sangre. Cuando la sangre se almacena, hay que proteger los niveles de estos fosfatos. ¿Por qué? Porque si yo voy a hemotransfundir un paciente, yo necesito que esa hemoglobina sea funcional, o sea, que esa hemoglobina libere oxígeno a los tejidos. Si los niveles de estos fosfatos son bajos en esa sangre, ¿qué pasa? Que esa fina hemoglobina por el oxígeno y no me va a oxigenar los tejidos que yo necesito. Entonces, todo eso lo tienen en cuenta en los bancos de sangre también. Proteger el almacenaje de la sangre para que los niveles de estos fosfatos, como el 2,3 dPg, no se deterioren. Está. Para que en el momento de una hemotransfusión la hemoglobina sea funcional. Está. Entonces ya está claro para qué el eritrocito sacrificó su producción de ATP en aras de producir esa semilla. Ahora sí, si tú bloqueas en los eritrocitos esa mutasa, o esa enzima que es infuncional, no hay producción de 2,3. No. Con respecto a este proceso glicerídeo, hay una anemia hemolítica hereditaria. Se han reportado casos de anemia hemolítica hereditaria por deficiencia de enzimas glicolíticas hereditarias. La más importante es el déficit de piruvato quinasa. Piruvato quinasa es la más importante, el déficit de piruvato. Déficit de piruvato.
Susana Aricet.